Buenas a todos, soy Rodrigo Maranzana y este es el primero de una serie de videos sobre programación industrial de la producción, usando el lenguaje Python. Primero vamos a aprender a armar un diagrama de Gantt, como el que pueden ver en pantalla, que nos va a permitir visualizar tareas distribuidas en el tiempo, que es en este caso el eje horizontal. Tienen un inicio y una duración determinada y las podemos ver como barras de colores. Además, estas tareas pueden ser asignadas a distintas máquinas y es por eso que el diagrama tiene escalones o pisos en el eje vertical. Y ahora que nos damos una idea general del diagrama, vamos a aprender a construirlo. Para poder armar nuestro diagrama de Gantt en Python, lo primero que vamos a hacer es importar pyplot de matplotlib y le ponemos de sobrenombre plt. En segundo lugar, numpy y le ponemos de sobrenombre np. Ahora vamos a cargar los distintos datos. En primer lugar, el horizonte temporal, que lo vamos a poner en 50 unidades, el número de máquinas, que va a ser de 3, la altura de las barras, que va a ser de 10 unidades, la granularidad de las etiquetas del eje de tiempo, que se llaman ticks, le vamos a poner de nombre tticks, que va a ser de 10 unidades, y el nombre de las máquinas, que va a ser una lista con nombres genéricos, M1, M2 y M3. Ahora vamos a crear nuestro diagrama, vamos a llamar a plt subplots y esto tiene dos salidas. La primera es una figura y la segunda un objeto de ejes que le vamos a poner de nombre Gantt. Vamos a plotear esto y ahora podemos ver que tenemos una figura estándar sin ningún dato cargado. Vamos a empezar poniéndole las etiquetas a esta figura. Esto lo hacemos con Gantt setXlabel para el eje X, le vamos a poner de nombre tiempo y hacemos lo mismo para el eje Y. Le vamos a poner de nombre máquinas. Vamos a ver cómo quedó. Y ahora podemos ver que tenemos el mismo gráfico, pero ahora aparecen las etiquetas de máquinas y tiempo en cada uno de los ejes. Lo próximo va a ser poner los límites de los ejes. Vamos a ir primero con el eje X, con setXlim, que va a ir desde 0 hasta el horizonte temporal. Y lo mismo para el eje Y, que va a ir desde 0 hasta el número de máquinas multiplicado por la altura de las barras. Vamos a visualizarlo. Y ahora podemos ver que en el eje X vamos desde 0 hasta 50, que era el horizonte temporal. Y en el eje Y vamos desde 0 hasta 30. Ahora vamos a activar una grilla sobre el diagrama. Lo vamos a hacer primero para el eje X. Y esto lo hacemos con Gantt grid true para activarla. Y le vamos a indicar que es para el eje X. Vamos a visualizarlo. Y podemos ver que aparecieron estas barras verticales, que es la grilla del eje X, y están ubicadas en 0, 10, 20, 30, 40, 50, que era la granularidad que pusimos al principio. Ahora lo que queremos es que la grilla aparezca con una granularidad de 1 unidad, pero que las etiquetas sigan de 10 en 10. Lo que vamos a hacer primero es indicar la granularidad de 1 unidad, y para ello vamos a necesitar un rango. Vamos a probarlo primero en la consola. Vamos a poner un range de 0 hasta un horizonte temporal y vamos a ir en una unidad. Si esto lo convertimos en una lista, lo que vamos a ver es un montón de números que van de uno en uno. Entonces vamos a usar este rango para poner Gantt setXticks para indicar la granularidad del eje X. Vamos a poner este rango. Y ahora le vamos a indicar que esto va a estar en un eje secundario que se llama eje menor, poniendo minor igual a true. Vamos a agarrar el código que usamos para activar la grilla pero en este caso también le vamos a indicar que ambos ejes tienen que estar activados. Y estos ejes son el eje menor para la granularidad de la grilla y el eje mayor para las etiquetas. Vamos a visualizar esto.
Y ahora lo que podemos ver es que aparecieron un montón de barras verticales que tienen una granularidad de 1 unidad, pero las etiquetas siguen estando de 10 en 10. En el caso del eje Y queremos que las divisiones estén al final de cada barra. Como tenemos 3 máquinas, las divisiones tienen que estar en 10 y en 20. En el caso de las etiquetas deberían aparecer en el medio de cada barra, es decir, en 5, en 15 y en 25. En primer lugar vamos a crear las divisiones y esto lo hacemos de la misma manera que con el eje X. Ponemos set y tix y ahora vamos a probar de nuevo en la consola un rango. Queremos que estas divisiones vayan desde la altura de las barras, es decir, desde 10, hasta el número de máquinas multiplicado por la altura de las barras. Y esto tiene que estar separado por la altura de las barras. Vamos a convertir esto en una lista. Y ahora podemos ver que tenemos dos números, 10 y 20. Recordemos que en un rango este número es una unidad de división mayor que el último ítem que aparece en la lista. Y esta unidad de división era la altura de las barras. Por eso tenemos dos números que son 10 y 20. Ahora vamos a usar este rango para indicar dónde van a estar los tics. Y vamos a decirle que tiene que estar en el eje secundario, es decir, el eje menor. Esto lo indicamos con minor igual a true. Vamos a activar este eje menor con Gantt.grid. Ponemos true para activarlo. Le indicamos que tiene que ser en el eje Y. Y ahora le decimos que no tienen que ser ambos, sino solamente el eje menor. Ahora vamos a configurar el lugar en donde van a aparecer las etiquetas. Y esto lo hacemos con Gantt.set y tix. Y vamos a poner un rango, pero en este caso va a ser un rango que puede contener números float. Vamos a probar esto en la consola. Va a ser enp para llamar a la librería de NumPy, .arrange. Y esto va a ir desde la altura de las barras, dividido 2, recordemos que tiene que estar en la mitad de cada barra. Y vamos a ir hasta la altura de las barras multiplicado por el número de máquinas, es decir, estamos en la parte superior del diagrama. Y le vamos a restar media barra, es decir, hbar dividido 2. Ahora recordemos que el segundo argumento del range siempre tiene una unidad de división más, entonces le vamos a sumar un hbar. Y ahora vamos a dividir este range por la altura de las barras. Vamos a convertir esto en una lista para poder ver la salida. Y ahora vemos que aparecen las ubicaciones en donde tienen que estar las etiquetas, es decir, 5, 15 y 25. Y ahora volvemos a nuestro código. Vamos a usar este range. No le vamos a indicar el eje porque tiene que estar en el eje mayor, pero sí vamos a indicarle las etiquetas. Y esto lo hacemos con set y tick labels. Y de argumento le ponemos máquinas, que era la lista con el nombre de cada una de las máquinas. Vamos a visualizar esto con pltshow. Y ahora podemos ver que las divisiones aparecieron correctamente al final de cada barra. Y tenemos las etiquetas en el centro. Ahora vamos a cargar nuestra primera tarea. Va a ser una tarea que va a empezar en un T0 de 10 unidades y va a tener una duración de 20. Ponemos Gantt.brokenBar. Ponemos H para indicar que son barras horizontales. Y en el primer argumento vamos a poner una lista, porque este diagrama permite agregar más de una barra al mismo tiempo. Y esta lista tiene que tener tuplas. En este caso, como tenemos una sola tarea, vamos a poner una sola tupla, que en el primer argumento va a tener el T0 y en el segundo la duración. Es decir, este primer argumento lo que hace es configurar la longitud de la barra en el eje X. Ahora vamos a ir al segundo argumento que configura la ubicación de la barra para cada máquina. Es decir, vamos a ponerle en dónde arranca la barra en el eje Y, y en este caso le vamos a decir que va a estar en la máquina 3, y para eso vamos a poner la altura de la barra y lo vamos a multiplicar por 2.
Es decir, esto indica en dónde inicia la barra para la máquina 3. Y vamos a decirle que esto tiene una longitud de la altura de la barra. Además, como tercer argumento, podemos ponerle un color, y esto se hace con face colors. Ponemos una tupla, y adentro ponemos una G para indicar que este es el color verde. Vamos a visualizar cómo quedó el plot. Y ahora podemos ver que apareció una tarea en verde para la máquina 3 que empieza en el tiempo 10 y tiene una duración de 20 unidades, es decir, que termina en 30. Ahora nos gustaría que aparezca un texto en el centro de la barra que indique la duración de la actividad. Esto lo vamos a hacer poniendo Gantt, text, y ahora le vamos a decir en dónde tiene que estar ubicado en el eje X. Le vamos a poner X igual a T0, que es el inicio de la actividad, más la duración dividido 2. Hacemos lo mismo para el eje Y y vamos a indicar que estábamos en la máquina 3, ponemos el comienzo de la barra para esta máquina, que era h bar multiplicado por 2, y le vamos a sumar media unidad de barra. El tercer argumento tiene que ser el texto. Esto lo hacemos con s igual a la duración. Le decimos que verticalmente tiene que estar centrado y además le vamos a poner un color que va a ser blanco. Vamos a plotear. Y ahora podemos ver que en la actividad que pusimos para la máquina 3 apareció 20, que era la duración de esa tarea. Dado que queremos agregar muchas tareas, vamos a agregar una función que se va a llamar agregar tarea, que va a tener un primer argumento, que va a ser el inicio de la tarea, el segundo la duración, el tercero el nombre de la máquina, el cuarto el nombre de la tarea, y el último va a ser el color. Lo primero que tenemos que recordar es que nosotros usábamos un índice multiplicado por la altura de las barras para indicar en dónde empezaba la barra en el eje Y. Ahora lo que tenemos que hacer es recuperar ese índice dado el nombre de la máquina. Esto lo hacemos llamando a máquinas, que era nuestra lista con los nombres de las máquinas. Vamos a invocar el método index y ahora le vamos a decir que busque el índice en esa lista que corresponde al nombre de la máquina. Esto lo vamos a guardar en una variable que se va a llamar IMAC. Ahora simplemente cortamos lo que teníamos anteriormente. En primer lugar, la barra. Vamos a poner que el color sea el que indicó el usuario y el índice vertical el que acabamos de recuperar. En segundo lugar vamos a poner el texto y en este caso también tenemos que indicar el índice. La duración lo teníamos con una D y el color lo vamos a dejar en blanco, pero ahora queremos que además de la duración de la tarea, que diga el nombre y entre paréntesis la duración. Esto lo tenemos que poner entre comillas para que pueda imprimir este string, pero vamos a hacerlo con el método f para poder ingresar el nombre de estas variables. Es decir, a nombre lo ponemos entre llaves, porque es una variable nombre ingresada en este argumento, y a la duración también entre llaves, porque corresponde al segundo argumento de la función. Vamos a probar nuestra función y ahora invocamos agregar tarea y vamos a poner una tarea que arranque en 35 unidades de tiempo, que tenga una duración de 15 para la máquina 1, que el nombre de la tarea se llame T1 y que el color de esta tarea sea rojo. Vamos a agregar otra tarea que arranque en 10 unidades de tiempo, que tenga una duración de 20 para la máquina 2, que la tarea se llame T2 y que el color sea verde. Vamos a plotear esto y ahora vemos que tenemos el diagrama de Gantt completo con dos tareas, una en la máquina 2 y otra en la máquina 1, y tiene cada una el texto del nombre de la tarea y entre paréntesis la duración. Bueno, hasta acá llegamos con este video. En el siguiente vamos a agregar muchas más funcionalidades que representan mejor la secuenciación de la producción industrial.
El código de Python que armamos lo pueden encontrar en el link de la descripción. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.